Esperanza se quitó los guantes y los tiró a la papelera. Había sido un turno duro. 3 pacientes en la UCI, 2 nuevos ingresos con fiebre alta, interminables intravenosas e inyecciones. Le zumbaban las piernas y le dolía la espalda, pero enderezó los hombros y se dirigió a la sala de residentes, donde había dejado su bolso. Llevaba 9 años trabajando en San Javier y en ese tiempo se había ganado el respeto no solo de las enfermeras, sino también de los médicos. El doctor Ramírez, jefe del Departamento de Medicina General, siempre decía que personas como Esperanza eran la columna vertebral de todo el sistema sanitario. Espera, la llamó Isidora mientras salía de la sala de curas. Su amiga parecía tan cansada como la propia Esperanza, pero sus ojos tenían el fuego habitual. Isidora Maldonado era un año más joven, pero se comportaba como si hubiera vivido 2 vidas. Afilada, directa, no tenía reparos en decir lo que pensaba, y eso era lo que una vez las había unido. ¿Te vas pronto esta noche? Sí, salgo a las 16:00. Esperanza miró el reloj que había sobre la puerta. 15 minutos más. Isidora se apoyó en la pared y cruzó los brazos sobre el pecho. Llevaba el pelo oscuro recogido en una apretada coleta, de la que asomaban algunos mechones rebeldes. La goma de la máscara se le veía en el pómulo. Mira, quería decirte, sabes que me meto en mis asuntos, pero maldita sea, ¿cuántas veces puedo hacer esto? Se quedó callada, pero había rabia en su voz. Ayer viniste con un moratón en la muñeca. No me digas que te golpeaste con un armario. No estoy ciega. Esperanza sintió que se le apretaban las tripas. Se frotó la muñeca, aunque el moratón estaba oculto bajo la manga de la bata. Ahora no, murmuró. Tengo a los niños en casa. Tengo que preparar la cena. Eso es exactamente lo que son los niños. Isidora se enderezó y se acercó. Tienen que crecer en este manicomio. Para ver a su madre. Hizo una pausa, tragó saliva. Espe, eres una mujer inteligente. Salvas vidas todos los días. ¿Por qué no puedes salvar la tuya? Esperanza apartó la mirada. El pasillo olía a lejía y a algo dulce, a hospital. En algún lugar a lo lejos, crujió una camilla y se oyeron pasos rápidos. No es tan fácil, dijo al fin. No tengo dinero para alquilar un piso. Mi sueldo... Al diablo con tu sueldo. Isidora bajó la voz, pero su tono siguió siendo firme. Puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. O en casa de tu tía, en la ciudad. Paulina lo sugirió. No puedo irme sin más. No es una decisión. ¿Y quedarte con ese alcohólico es una solución? Isidora apretó los puños. Mira, sé que tienes miedo, pero el miedo no es excusa. Tarde o temprano cruzará la línea, y entonces será demasiado tarde. Esperanza quiso replicar, pero en ese momento la enfermera jefe Clara salió de la habitación de los residentes, y hubo que interrumpir la conversación. Isidora asintió en silencio a su amiga y volvió a la sala de curas. Esperanza se cambió de ropa, se puso una vieja chaqueta vaquera y salió del hospital. Hacía frío fuera, a pesar de que todavía eran unas horas de la tarde. El pequeño pueblo donde había vivido toda su vida la recibió con su habitual tranquilidad. Unos pocos coches en la carretera, algún transeúnte ocasional, una tienda en la esquina que vendía pan fresco y periódicos. El viaje a casa duró 20 minutos. Esperanza caminaba despacio, retrasando el momento del regreso. Su casa estaba en una calle tranquila donde todos se conocían. Los vecinos se saludaban, pero en los últimos meses había notado que apartaban la mirada. Después de la pelea de aquella noche con Eugenio, el vecino de su derecha, habían empezado a correr rumores sobre su familia. Esperanza sintió esas miradas, llenas de juicio o lástima, y se avergonzó. Avergonzada de su marido, de su vida, de no poder cambiar nada. Abrió la puerta y enseguida escuchó la voz de la televisión. Damián estaba sentado en el sofá del salón, con una lata de cerveza medio vacía sobre la mesa. Llevaba una camiseta arrugada y unos viejos pantalones deportivos. Estaba descalzo y tenía la cara sin afeitar. Una vez, 10 años atrás, Esperanza lo había considerado guapo. Alto, moreno y ancho de hombros, le había parecido de fiar. Pero años de trabajo en una fábrica textil, la bebida constante y el enfado con el mundo le habían convertido en un extraño. Damián ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. «Hola», dijo Esperanza quitándose la chaqueta.
murmuró él sin apartar los ojos de la pantalla donde se emitía algún partido de fútbol. Entró en la cocina, dejó el bolso sobre la mesa y escuchó. Se oían voces procedentes de la habitación de los niños. Emiliano le explicaba algo a Valentina y la niña se reía. Esperanza se permitió sonreír un momento. Los niños eran el único punto positivo de su vida. Emiliano, un niño de 8 años con ojos serios, ya había aprendido a callarse cuando su padre llegaba borracho. Valentina, una niña inquieta de 5 años con el pelo rizado, aún no entendía lo que pasaba en la familia, pero Esperanza podía ver cómo su hija se estremecía cuando Damián levantaba la voz. Sacó un pollo de la nevera y empezó a pelar patatas. Sus manos se movían automáticamente. Sus pensamientos vagaban por algún lugar lejano. Las palabras de Isidora se clavaron en su cabeza como una astilla. Quizá su amiga tenía razón. Quizá había llegado el momento de marcharse. Pero, ¿cómo? ¿A dónde? Rosalinda Aranda, una mujer de 58 años con cara de disgusto perpetuo y una lengua afilada como una navaja. Vivía a 3 manzanas de distancia, pero aparecía casi todos los días, trayendo comida, consejos y veneno disfrazado de cariño. «Mamá, gracias», murmuró Damián. «Ponlo sobre la mesa». Esperanza no salió de la cocina. Siguió cortando patatas, esperando que Rosalinda no tardara. Pero fue en vano. Un momento después, su suegra apareció en el umbral de la puerta, observando a su nuera con mirada apreciativa. «Oh, estás en casa», dijo en un tono como si Esperanza no tuviera derecho a estar en su propia casa. «¿Has acabado pronto de trabajar hoy?» «A la hora de siempre», respondió Esperanza sin levantar la vista. Rosalinda se acercó a la mesa, dejó la olla de carne y se limpió las manos en el delantal. Era bajita, con sobrepeso, pelo corto y canoso y ojos pequeños y rechonchos. Tenía la cara arrugada y la boca permanentemente curvada en una mueca de desagrado. «Sabes, hoy me he encontrado con Lucía en el mercado», comenzó sacando una bolsa de pan de su bolso. «Me ha dicho que te vio anoche en la puerta de la farmacia, con un hombre». Esperanza levantó la vista. Era el doctor Ramírez. Estábamos hablando de horarios de trabajo. «Ah, el doctor Ramírez», dijo Rosalinda con sorna en la voz. «¡Qué casualidad!» Y Lucía dice que estaban muy juntos. Lucía vio lo que quiso ver. Esperanza bajó bruscamente el cuchillo sobre la tabla de cortar. «Estoy harta de estos cotilleos». «¿Cotilleos?» Rosalind se enderezó y su voz se hizo más fuerte. «No son habladurías, es la verdad. Todo el mundo en el pueblo sabe que tú...» «¿Yo qué?» Esperanza se volvió hacia ella. «Habla más alto». La suegra entrecerró los ojos. «Que eres una puta. Que mi hijo está con la mujer equivocada. Se lo dije antes de casarnos, pero no me hizo caso». «Mamá, cálmate». La voz de Damian llegaba desde el salón, pero sonaba perezosa, sin muchas ganas de interferir. «No voy a calmarme». Rosalind se acercó a su cuñada. «Él trabaja hasta sudar en la fábrica. ¿Y tú qué? Tú vas a trabajar, aparentemente al hospital, pero en realidad...» «Cállate», dijo Esperanza en voz baja. Rosalind se quedó callada, con la boca abierta por la sorpresa. «¿Qué has dicho?» «He dicho que te calles». Esperanza dio un paso adelante. Algo en su interior estalló. Años de cansancio y humillación acumulados estallaron. «Vienes todos los días a mi casa y me tiras barro». Le dice, miró a su madre y luego a su mujer. «Espe, no le hagas eso a mamá», dijo lánguidamente. «Solo está preocupada». «¿Preocupada?» Esperanza se rió y no tenía nada de gracioso. «Está difundiendo cotilleos sobre mí por el pueblo. ¿Y tú la defiendes?» «No son habladurías», intervino Rosalind. «Todo el pueblo está diciendo...» «Todo el pueblo dice lo que tú les dices. Vieja chismosa», gritó Esperanza con la voz tensa. «¿No tienes otra cosa que hacer que estropearme la vida? ¿No tienes vida propia y te metes en la ajena?» Rosalinda se apretó el corazón, con el rostro contorsionado. «Ya, no dejaré que me hables así. Damian, ¿oyes eso? Está insultando a tu madre». Damian suspiró pesadamente y se rascó la nuca. «Vale, ya basta. Mamá, vete a casa. Espe, cálmate». ¿Que me vaya a casa? Rosalind miró fijamente a su hijo. ¿No vas a castigarla? Me ha llamado... «Mamá, por favor». Damián ya se estaba dando la vuelta para volver al televisor. «Tengo que terminar de ver el partido».
Rosalind se quedó allí unos segundos más, con los labios temblorosos de indignación. Luego cogió su bolso y se dirigió a la salida. De acuerdo, se despidió siseando. Pero esto no ha terminado, no lo olvidaré. La puerta se cerró de golpe. Esperanza se quedó de pie en medio de la cocina, temblando de adrenalina. Damián volvió a salir al salón sin mirarla siquiera. Ella se apoyó en la mesa, cerró los ojos e intentó calmar su respiración. La cena se cocinaba en automático. Los niños salieron del salón y se sentaron a la mesa. Emiliano estaba callado, estudiando su plato. Valentina parloteaba sobre la escuela, sobre cómo ella y su amiga habían encontrado una hermosa roca en el patio. Damián comía en silencio, mirando su teléfono. Esperanza no comía casi nada, solo asentía de vez en cuando a su hija. Cuando los niños se fueron a la cama y Damián roncaba en el sofá, Esperanza se sentó en la cocina a oscuras. El viento susurraba al otro lado de la ventana. Un perro ladraba en alguna parte. Se abrazó a sí misma y sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Silenciosas, amargas, fluyeron por sí solas y no intentó detenerlas. Su familia le había parecido una fortaleza, un lugar donde podía ser ella misma. Ahora era una jaula de la que no podía escapar. Esperanza lloraba, y el único testigo de su dolor era la noche. Habían pasado 3 días desde el escándalo con Rosalinda, y Esperanza casi creía que lo peor ya había pasado. Damián había estado tranquilo, saliendo por las tardes, volviendo tarde pero sobrio. No hablaba con ella, pero tampoco montaba una escena. Los niños parecían más tranquilos. Emiliano incluso le pedía ayuda con los deberes de matemáticas. Esperanza pensó que tal vez la pelea con su madre le había hecho daño a Damián. Le había hecho reflexionar. Tal vez algo cambiaría. El viernes por la noche llegó tarde al trabajo. Una de sus pacientes, una anciana diabética, había entrado en coma y Esperanza había ayudado al equipo de cuidados intensivos hasta el final de su turno. Cuando salió del hospital eran casi las 9 de la noche. El cielo se había oscurecido y las calles estaban iluminadas con escasas farolas. Esperanza caminaba a paso ligero, abrigada con la chaqueta. Hacía frío y soplaba el viento. Las luces de casa estaban encendidas. Abrió la puerta y enseguida oyó risas de niños en el salón. Valentina estaba sentada en el suelo frente al televisor, viendo una película de dibujos animados. Emiliano estaba tumbado en el sofá con un libro. A Damián no se le veía por ninguna parte. ¡Mamá! Valentina se levantó de un salto y corrió a abrazarla. ¿Cuánto has tardado? Lo siento, cariño. He llegado tarde al trabajo. Esperanza besó a su hija en la parte superior de la cabeza. ¿Habéis cenado? Sí, hemos comido pasta, contestó Emiliano sin levantar los ojos del libro. Papá no está en casa. Esperanza asintió y entró en la cocina. Había una olla con restos de pasta sobre los fogones y platos sucios en el fregadero. Suspiró y empezó a fregar los platos. Sus manos se movían automáticamente. Sus pensamientos divagaban. Me pregunto dónde estará Damian. ¿Con sus amigos? ¿O en la fábrica, donde a veces se reunían después de sus turnos para tomar algo? Conocía a sus amigos, los mismos hombres perdidos que ahogaban sus fracasos en cerveza barata y vodka. Esperanza acostó a los niños sobre las 10. Valentina se durmió enseguida, arropada por su osito de peluche. Emiliano dio muchas vueltas en la cama y luego preguntó en voz baja, «Mamá, ¿volverá papá?» «Claro que volverá», respondió ella, aunque algo en su interior se tensó. «Ya no, Ram, duerme, hijo». Salió de la habitación y cerró la puerta. En el salón apagó la televisión y recogió los juguetes de Valentina. Luego se sentó en el sofá y cogió el teléfono. Isidora le había enviado un mensaje de texto por la tarde, pero Esperanza no había tenido tiempo de responder. «¿Cómo estás? Quedamos mañana. Salimos». Esperanza empezó a teclear una respuesta, pero no tuvo tiempo de terminarla. La puerta principal se abrió con estrépito. Esperanza se sobresaltó y dejó caer el teléfono. Damián entró dando tumbos en el pasillo. Apenas se mantenía en pie, con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. El olor a alcohol le llegó a la nariz antes de que pudiera decir nada. «¿Dónde te habías metido?», preguntó levantándose del sofá. Damián se balanceó, apoyándose en la pared. Tenía los ojos nublados y la mirada desenfocada. Intentó quitarse los zapatos, pero perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse. «En el trabajo», murmuró entre dientes. «Con los hombres
Celebrando. ¿Celebrando qué? La voz de Esperanza se endureció. ¿Otro viernes? Damián levantó la cabeza y la miró fijamente. La irritación iba apareciendo poco a poco en su rostro. ¿Qué empiezas? He vuelto a casa. Estoy bien. ¿Estás bien? Esperanza dio un paso hacia él. Apenas puedes mantenerte en pie. Estás borracho como una cuba otra vez. Cállate. Hizo un gesto con la mano, intentando pasar junto a ella hacia el salón. No, no lo haré. Le cerró el paso. Estoy cansada, ¿sabes? Estoy harta de que bebas. Eres un alcohólico, Damian. Bebes y no te importamos. La palabra alcohólico flotaba en el aire. Damian se quedó inmóvil, con la cara contorsionada. Esperanza vio un destello de rabia en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para retroceder. ¿Qué has dicho? Se enderezó y el estado de embriaguez desapareció de repente, sustituido por una inmovilidad amenazadora. Te he dicho la verdad. Esperanza intentó mantener la voz firme, pero por dentro sentía frío. Eres una alcohólica, y no lo voy a tolerar más. Damián asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo. Entonces levantó la mano y estampó el puño contra la pared, junto a su cabeza. Esperanza retrocedió, con el corazón desbocado. ¿Sabes cuál es tu problema? Se inclinó hacia ella con el aliento pesado y apestoso. Has olvidado quién manda. Has olvidado cuál es tu sitio. Damián retrocede. No, la agarró del brazo, apretándole la muñeca con tanta fuerza que ella chilló. Ya está bien. Estoy harto de tus incesantes lloriqueos. Soy el cabeza de familia, ¿vale? Voy a dirigir este lugar, y voy a criarlos a todos, a ti y a los niños. La soltó y empezó a desabrocharse el cinturón. Esperanza retrocedió y su respiración se aceleró. Había visto esta escena antes, más de una vez, más de dos, pero siempre se había detenido en las amenazas. Ahora había algo diferente en sus ojos, algo bestial y enloquecedor. Damian, no. Alzó las manos intentando calmarlo. Por favor, los niños están durmiendo. Los niños tienen que ver cómo su madre aprende a respetar. Sacó el cinturón de las trabillas del pantalón y lo dobló por la mitad. El cuero chasqueó y el sonido hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Esperanza. Se dio la vuelta y echó a correr. Solo tenía un instinto: correr, esconderse. Damián corrió tras ella con un gruñido. Esperanza corrió hacia la cocina, pero él la alcanzó en la mesa. El cinturón silbó en el aire y cayó sobre su espalda. El dolor fue tan agudo que gritó y se tambaleó, apenas capaz de mantenerse en pie. ¡Para!, gritó Damián. ¡He dicho que pares! No se detuvo. Volvió corriendo por el pasillo, intentando llegar a la guardería, para al menos cerrar la puerta, para protegerlos de esta pesadilla. Pero Damián fue más rápido. La agarró por el pelo y tiró de ella hacia atrás. Esperanza gritó de dolor y sus piernas se doblaron. El cinturón volvió a caer sobre sus hombros, sobre las manos con las que intentaba cubrirse la cara. «¡Me vas a respetar!», gritó, y su voz estaba llena de locura. «¡Harás lo que yo diga!». Se oyó un grito en la habitación de los niños. Valentina se despertó. Esperanza oyó que Emiliano le decía algo a su hermana, tratando de calmarla. La puerta de la habitación infantil estaba entreabierta y el niño se asomó al pasillo. Su rostro se puso blanco de terror. «¡Cierra la puerta!», gritó Esperanza entre lágrimas. «Emiliano, cierra la puerta». El niño cerró la puerta de un portazo. Al menos así. Al menos no la verían. Damián la persiguió por el piso durante unos minutos más, golpeándola. Ella ya no intentó correr, solo se cubrió con los brazos y esperó a que terminara. La espalda, los hombros, los brazos, todo le ardía de dolor. Finalmente Damián se detuvo, respirando con dificultad. Estaba de pie en medio del salón, agarrando el cinturón con la mano, con la cara roja y los ojos inyectados en sangre. «Eso es», murmuró. «Así se hace, para que todo el mundo lo sepa». Esperanza estaba sentada en el suelo, contra la pared, con los brazos rodeándole las rodillas. Le temblaba todo el cuerpo. Oía llorar a Valentina en el cuarto de los niños y a Emiliano consolándola en silencio. Y estaba tan avergonzada, tan dolida, que quería caerse al suelo. Entonces se oyeron ladridos fuera, fuertes, histéricos. El perro del vecino de Eugenio, un mestizo enorme llamado Toby, empezó a ladrar fuera de la valla. Damián giró bruscamente la cabeza hacia la ventana. «¿Pero qué?».
Se acercó a la ventana y la abrió de un tirón. «¡Cállate, perro asqueroso!». El perro siguió ladrando. Tal vez oyó los gritos. Sintió que algo iba mal. Damián permaneció de pie junto a la ventana unos segundos y luego su rostro se contorsionó de rabia. «He dicho que te calles». Cogió otra piedra y la tiró por encima de la valla. El perro chilló y se alejó corriendo, pero siguió ladrando. Damián se agachó, agarró una tabla de la valla, que ya estaba suelta de la última pelea, y tiró. Una tabla cedió, luego otra. La valla empezó a desmoronarse. «Te voy a levantar a ti también», gritó Damián, rompiendo la valla con las manos. «¡Y a tu amo!». Se arrastró por el agujero y entró en la propiedad del vecino. El perro salió corriendo, escondiéndose detrás del cobertizo. Damián cogió un palo y fue tras él, agitándolo y gritando maldiciones. Esperanza se asomó a la ventana, incapaz de moverse. Era una pesadilla surrealista que no podía detenerse. Se encendió una luz en casa de Eugenio. La puerta se abrió y el vecino salió al porche. Eugenio Montero, mecánico de 42 años, era un hombre de complexión robusta. Trabajaba en un taller de reparación de automóviles a las afueras de la ciudad y era conocido por su carácter tranquilo. Incluso después de aquella última pelea en la que Damián le dio una paliza, Eugenio no acudió a la policía. Se limitó a arreglar la valla y no volvió a hablar con los vecinos. «¿Qué haces?», gritó Eugenio, bajando del porche. «¡Fuera de mi jardín! Tu asqueroso perro me está haciendo pasar un mal rato». Damián se volvió hacia él, todavía con el palo en la mano. «Te enseñaré a tener animales». «Estás borracho». Eugenio se detuvo a unos metros de él. «Vete a casa, Damián. Otra vez no». «¿Otra vez?». Damián se rió, y era una risa loca. «¿Crees que te tengo miedo? Le daré una lección a toda esta calle si es necesario». Agitó el bastón. Eugenio intentó esquivarlo, pero el golpe le dio en el hombro. El vecino se tambaleó, se enderezó y se abalanzó sobre Damián. Se inició una pelea. Rodaron por el suelo y se golpearon con los puños. Eugenio estaba sobrio y era más fuerte, pero Damián luchaba como un loco, sin sentir dolor. Agarró a su vecino por el cuello y empezó a asfixiarle. Eugenio intentó apartarle, pero Damián estaba como poseído. Esperanza lo vio todo a través de la ventana y no pudo moverse. El miedo la paralizaba. Finalmente, Damián golpeó a Eugenio en la cara y luego a otro. El vecino gimió y dejó de resistirse. Damián se puso en pie, respirando con dificultad. Eugenio estaba tendido en el suelo, sujetándose la cara, con la nariz sangrando. «Ya está», exhaló Damián. «Para que lo sepas». Se dio la vuelta y volvió a atravesar la valla rota. Esperanza se apartó de la ventana y volvió al salón. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Oyó que Damián volvía a entrar en la casa. Sus pasos pesados, irregulares. «¿Lo ha visto?». Apareció en la puerta del salón, con la cara contorsionada por el triunfo. «¿Has visto cómo los he puesto a todos en su sitio? Les voy a enseñar. Se lo enseñaré a toda la calle». Se tambaleó por el pasillo. Esperanza pudo oírle murmurar algo para sí mismo, maldiciendo a sus vecinos, a la ciudad entera, al mundo entero. Entonces se oyó un ruido sordo. Damián se había caído. Esperanza se asomó al pasillo y lo vio tendido en el suelo con los brazos abiertos. Unos segundos después, roncaba. Esperanza se quedó mirándole. A ese hombre con el que había vivido 10 años, que una vez le había prometido amor y protección, que acababa de perseguirla por toda la casa con un cinturón y de pegar a su vecino. No sentía más que vacío. Se dirigió al cuarto de los niños y llamó suavemente. «Emiliano, soy yo. Abre». La puerta se abrió. Emiliano estaba en la puerta con la cara pálida y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Detrás de él estaba Valentina, acurrucada en un rincón de la cama con un osito de peluche en las manos. «No pasa nada», mintió Esperanza, abrazando a su hijo. «Papá está dormido. No pasa nada». «Mamá, ¿estás...». Emiliano le miró las manos, las rayas rojas del cinturón. «¿Te has hecho daño?». «No», tiró de él contra sí. «No me duele. A dormir, niños. Todo va a salir bien». Los acostó de nuevo, les acarició la cabeza, le cantó una nana a Valentina, aunque le temblaba la voz. Cuando por fin se durmieron, Esperanza volvió al salón y se sentó en el sofá. Le dolía todo el cuerpo, pero ni siquiera pensó en el dolor.
Miró fijamente la oscuridad y pensó que debería haberlo visto venir, que debería haberse ido antes, que cada día que pasaba en esta casa era un paso hacia el desastre. La mañana llegó demasiado rápido. Esperanza no había dormido en toda la noche, sentada en el salón, escuchando los ronquidos de su marido en el pasillo. Cuando amaneció fuera de la ventana, se levantó y fue a la cocina a preparar el desayuno. Automáticamente sacó pan y mantequilla y encendió la tetera. Damian se despertó hacia las 8. Le oyó gemir y luego arrastrarse por el suelo. Apareció en la cocina, agarrándose la cabeza, con la cara gris y los ojos hinchados. ¿Qué ha sido eso?, murmuró sentándose a la mesa. Maldita sea, se me está partiendo la cabeza. Esperanza le puso en silencio una taza de café delante. Damian cogió la taza, bebió un sorbo y arrugó la nariz. No recuerdo cómo llegué a casa anoche, dijo frotándose las sienes. Los chicos y yo... Mierda, creo que bebí demasiado. No contestó. Se quedó de pie junto a la cocina, mirando por la ventana. En el patio, Eugenio ya estaba de pie, recogiendo escombros de la valla. Tenía la cara magullada y el labio destrozado. ¿Qué le había pasado a la valla? Damian entornó los ojos mirando por la ventana. ¿Se ha vuelto a romper? Esperanza se volvió hacia él. Le miró a los ojos inexpresivos e inconscientes, y se dio cuenta de que era inútil hablar. No se acordaba. No recordaba haberla golpeado. Rompiendo la valla, estrangular a su vecino. Para él solo fue otra noche de borrachera que se disolvió en una bruma de resaca. Tú la rompiste, dijo en voz baja. Tú solo. Ayer. Damián frunció el ceño, tratando de recordar. Luego hizo un gesto con la mano. Está bien, lo arreglaré más tarde. Ponme más café. Esperanza le sirvió café. Los niños salieron de la habitación, silenciosos y asustados. Emiliano no miró a su padre. Valentina se agarró a la mano de su hermano. Se sentaron a la mesa y la familia desayunó en completo silencio. Nadie habló. Nadie preguntó. Todos se limitaron a comer y aquel silencio fue más pesado que cualquier palabra. La semana siguiente a aquella noche transcurrió en un extraño y tenso silencio. Damián no bebía. No bebía. Llegaba puntual de la fábrica, cenaba en silencio, veía la tele y se acostaba. Nunca gritó, nunca levantó la mano, ni siquiera alzó la voz. Esperanza recorría la casa como si fuera un campo de minas, esperando una explosión, pero no había ninguna. Era como si Damián se hubiera convertido en un fantasma, físicamente presente, pero ausente de todo lo demás. Eugenio ya no les saludaba. La valla seguía rota. Un vecino se había limitado a tender una red vieja entre los postes para evitar que su perro se escapara. Los moratones de su cara iban desapareciendo, pero la mirada que dirigía a Damián cuando salía de casa estaba llena de frío desprecio. Esperanza había intentado acercarse a él una vez para disculparse, pero Eugenio se había vuelto en silencio y había entrado en la casa. Ella no le culpaba. Los niños cada vez estaban más callados. Emiliano apenas hablaba con su padre, respondiendo con una sola palabra cuando le preguntaba algo. Valentina dejó de reír tan fuerte como solía, y a menudo se escondía en su habitación. Esperanza vio a su hija estremecerse cuando se abrió la puerta principal, y eso le rompió el corazón. Intentaba ser fuerte por su bien, sonreír, cocinar sus comidas favoritas, leer cuentos antes de dormir, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Isidora la llamaba todos los días. Le preguntaba cómo estaba y le sugería que fuera a su casa. Esperanza se negaba, decía que estaba bien, aunque ambas sabían que era mentira. En el trabajo le preguntaron por los moratones de los brazos y ella dijo que se había caído. Nadie la creyó, pero nadie insistió. En un pueblo pequeño, todos lo sabían todo, pero preferían no interferir. El miércoles, sexto día de sobriedad de Damián, Esperanza terminó su turno antes de lo habitual. Una de las enfermeras había accedido a sustituirla porque tenía que recoger a Valentina de una clase extra de la guardería. Esperanza salió del hospital a las 3:30 de la tarde. El sol estaba alto y el aire era cálido, casi veraniego. Caminó a paso ligero, pensando que tenía tiempo de parar en la tienda a comprar algo para cenar. La casa la recibió en silencio. Esperanza abrió la puerta y enseguida sintió que algo iba mal. No había zapatos de Damián en el pasillo, aunque se suponía que tenía que estar trabajando 2 horas más. Pasó al salón y se quedó helada.
Damián estaba de pie en medio de la habitación, con una vieja bolsa de deporte en las manos. Una pila de su ropa, camisetas, vaqueros, calcetines, yacía en el sofá. Estaba metiendo cosas en la bolsa, sin prisa, metódicamente. Cuando Esperanza entró, levantó la cabeza y la miró. No había ninguna emoción en su rostro. ¿Qué haces en casa?, preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. Haciendo las maletas, se limitó a decir él, mientras seguía guardando sus cosas. Esperanza se quedó en la puerta, incapaz de moverse. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Irse? ¿A dónde? Damián cerró la cremallera de la maleta, la dejó en el suelo y se enderezó. Por primera vez en una semana, la miró directamente a los ojos. Me voy. De ti. Las palabras flotaron en el aire. Esperanza parpadeó tratando de ver si había oído bien. ¿Qué? Me voy, repitió él, y no había rabia ni arrepentimiento en su voz. Solo cansancio. No puedo seguir viviendo aquí. Damián, ¿de qué estás hablando? Esperanza entró en la habitación, con las manos temblorosas. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, se dirigió al armario y sacó su chaqueta. Solo todo. Estoy harta. Aburrida. Su voz se quebró en un grito. ¿Estás harto? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de pegarme, de pegar a mi vecino, de matar a los niños del susto? Damián se volvió hacia ella con los ojos irritados. Siempre lo exageras todo. Estaba borracho. No recuerdo lo que pasó. Pero no importa. Conocí a una mujer normal. Esperanza sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Una mujer?, susurró. ¿Qué mujer? Se llama Carmen. Trabaja en la fábrica, en el departamento de contabilidad. Llevamos saliendo 3 meses, dijo con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. Ella me entiende, sin quejas, sin rabietas. 3 meses. La engañó durante 3 meses y ella no supo nada. Esperanza se apoyó en la pared, sintiendo que la habitación nadaba a su alrededor. Tú estás de broma, soltó. Esto es una broma. No. Damián se puso la chaqueta y recogió su bolso. No es una broma. Me voy a vivir con ella. Hoy mismo. ¿Y los niños? Esperanza dio un paso hacia él, con voz temblorosa. Tus hijos, Damián, Emiliano y Valentina, ¿vas a abandonarlos? Él se detuvo ante la puerta. Dudó un momento. Luego se encogió de hombros. Se quedarán contigo. Eres su madre. Tú eres su padre, gritó ella. No puedes irte así como así. Sí puedo. Abrió la puerta. ¿Y me voy? En ese momento Rosalinda apareció en el pasillo. Esperanza ni siquiera había oído a su suegra entrar en casa. Pero allí estaba, de pie en el umbral, con expresión triunfal en el rostro. Llevaba un vestido azul nuevo, el pelo bien peinado y parecía que había venido a una fiesta. «Mamá», la saludó Damián con la cabeza. «Ya casi estoy lista». «Bien hecho, hijo», entró Rosalind en el salón, dirigiendo a Esperanza una mirada desdeñosa. «Por fin has tomado la decisión correcta». Esperanza se quedó mirando a su suegra, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. «¿Tú lo sabías?» «Claro que lo sabía», se enderezó Rosalind, con la voz cargada de placer. «Las he presentado. Carmen es la hija de mi amigo, una buena chica de una familia decente. No como tú». «¿Qué?» Esperanza sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Lo has... ¿Lo has hecho a propósito?» «A propósito», se acercó Rosalind. Sus ojos pequeños ardían con malicioso triunfo. «Siempre le dije a Damián que se equivocaba al casarse contigo. No eras digna de él. Prostituta, promiscua. Todo el pueblo habla de ello». «¡Qué puta!». Esperanza apretó los puños y se le quebró la voz. «Trabajo 12 horas al día. Me ocupo de la casa, de los niños. Ni una sola vez». «Engañaste a mi hijo», la interrumpió Rosalinda, con un tono lleno de confianza. «Todo el mundo lo sabe. Te vi salir de casa del doctor Ramírez. Te oí hablar con el farmacéutico de la esquina. ¿Crees que estoy ciega?» Esperanza abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. El absurdo de la acusación era tan monstruoso que no encontraba palabras. «Es una tontería», dijo al fin. «Está usted loco. El doctor Ramírez es mi jefe. El farmacéutico es un hombre de 70 años al que compro medicinas para los niños. Usted, siempre hay excusas». Rosalinda cruzó los brazos sobre el pecho. «Pero la verdad es que no eres digna de mi hijo.
y por fin se ha dado cuenta. Esperanza se volvió hacia Damián, que estaba de pie a un lado, observando la escena con aire distante. «Damián», le temblaba la voz, «no te creerás estas tonterías, ¿verdad? Sabes que yo nunca...» «No lo sé», se encogió de hombros. «Podrías haberlo hecho. O podrías no haberlo hecho. Ya no me importa». «¿No te importa?» Esperanza se acercó a él con las manos temblorosas. «Llevamos 10 años juntos. Tenemos 2 hijos. ¿De verdad son míos?» Damián la miró y había algo frío y extraño en su mirada. «Si eres tan promiscua, quizá los niños tampoco sean míos». Aquellas palabras la golpearon más fuerte que cualquier cinturón. Esperanza se congeló, sintiendo que todo en su interior se derrumbaba. «¿Cómo puedes?», susurró. «Emiliano, se parece a ti como 2 gotas de agua. Tiene tu nariz, tus ojos. Valentina. Tal vez». Damián recogió la bolsa. «Quizá no. No quiero mirarlo». Rosalind sonrió satisfecha. «Vamos, hijo. Carmen está esperando. Ha preparado tu cena favorita». Damián se dirigió hacia la puerta. Esperanza corrió tras él y le agarró del brazo. «Espera, espera». Había pánico en su voz. «Espera, al menos. Al menos el dinero. Tengo que pagar mi casa, mi comida, mis estudios. Mi sueldo...» Le soltó la mano, casi con brusquedad. «Cuídate tú sola. No te ayudaré más. Ni un céntimo». «Damián, tengo 2 hijos. Tus hijos. Ese es tu problema». Salió al pasillo. Rosalind lo seguía. «Y no intentes buscarme. Me quedo en casa de Carmen, pero tú no puedes ir allí». Esperanza se quedó en el umbral, viéndoles salir. Damián caminaba deprisa, sin mirar atrás. Rosalinda caminaba a su lado, diciéndole algo. Su voz sonaba alegre, casi juguetona. Llegaron al final de la calle y doblaron la esquina. Desaparecieron. Esperanza cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. El silencio cayó sobre ella, pesado y agobiante. Se tumbó lentamente en el suelo, rodeó las rodillas con los brazos y se quedó mirando al vacío. Su cerebro se negaba a funcionar, sus pensamientos se confundían. 10 años de matrimonio terminaron en 15 minutos. Sin más, sin explicaciones, sin remordimientos, sin nada. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Tal vez 10 minutos, tal vez 1 hora. Entonces sonó el teléfono. Esperanza se estremeció y buscó el teléfono en el bolsillo. El nombre de Isidora brillaba en la pantalla. Lo cogió. «Hola», su voz era ronca. «¿Y si...?» «Espe, ¿qué te pasa?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Estás llorando?» Esperanza no se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas fluyeron solas. «Se ha ido», dijo. «Damián se fue. Con su señora». Una pausa. Entonces Isidora exhaló. «Ahora voy. Espérame». Media hora después Isidora estaba en la puerta. Irrumpió en la casa, abrazó a Esperanza y la estrechó contra sí. Esperanza se enterró en su hombro y sollozó de verdad, fuerte, como una niña. Todas las emociones que había estado conteniendo durante años estallaron. Isidora le acarició la espalda sin decir nada, dejándola llorar. Cuando por fin se secaron las lágrimas, se sentaron en el sofá. Isidora preparó té y trajo 2 tazas. Esperanza lo contó todo. Lo de la amante, lo de Rosalinda, las acusaciones de adulterio, las palabras sobre los niños. Isidora escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Cabrón», dijo al fin. «Un maldito bastardo. Y su madre también. Dijo que no daría dinero». Esperanza rodeó la taza con las manos, calentándose. «Tengo algunos ahorros, pero como mucho para un mes. La comida, la escuela...» «Ay, sí, no sé qué hacer». Isidora le cogió la mano. «Escúchame, no estarás sola. Ya se nos ocurrirá algo. Puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. Tienes un estudio». Esperanza negó con la cabeza. «¿Y los niños? No me importan los metros cuadrados. Nos apretujaremos». «No». Esperanza se enjugó los ojos. «Ya llamaré a la tía Paulina. Ella sugirió que nos mudáramos con ella, ¿recuerdas? A la ciudad. Allí podría conseguir un trabajo mejor, llevar a los niños a una escuela adecuada. No puedo hacer eso aquí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo habla. Tengo que marcharme». Isidora guardó silencio un momento y luego asintió. «Quizá tengas razón. Es un nuevo comienzo. Pero llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Estaré allí cuando quieras».
De acuerdo, Esperanza sonrió débilmente. Gracias, Isi. De verdad, no sé qué haría sin ti. Isidora se quedó hasta la noche. Se sentaron en la cocina a tomar el té, hablando de todo tipo de tonterías para distraerse. Cuando llegaron los niños, Isidora los saludó con una sonrisa, charló con Emiliano sobre la escuela, jugó a las muñecas con Valentina. Esperanza le agradeció esta normalidad, que los niños pudieran sentirse seguros al menos durante un par de horas. Cuando Isidora se fue, Esperanza acostó a los niños. Valentina se durmió rápidamente, pero Emiliano dio vueltas en la cama durante mucho tiempo. Finalmente preguntó, «Mamá, ¿dónde está papá?» Esperanza se sentó en el borde de la cama. Sabía que esta conversación era inevitable, pero aún no estaba preparada. «Papá, papá se ha ido», dijo en voz baja. «Ya no vivirá con nosotros». Emiliano la miró con sus serios ojos oscuros. «¿Se ha ido para siempre?» «Sí», le cogió la mano. «Para siempre». El chico se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Era por aquella noche? Cuando gritó, Esperanza se tragó el nudo que tenía en la garganta. En parte, pero más que eso. Papá conoció a otra mujer y decidió que quería vivir con ella. ¿Y no nos quiere a nosotros? Fue una pregunta que la atravesó. Tiró de su hijo hacia ella y lo abrazó. No se trata de ti, cariño, susurró. Se trata de papá. Está perdido. Pero yo estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Te lo prometo. Emiliano le devolvió el abrazo. Permanecieron así unos minutos, en silencio. Luego el chico se separó y volvió a la cama. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?» «Nos iremos», dijo Esperanza. «A la ciudad, a casa de tía Paulina. Allí será mejor. Un nuevo colegio, nuevos amigos. Todo irá bien». «Bien», Emiliano cerró los ojos. «No echaré de menos a papá». Esperanza le acarició la cabeza, le besó la frente y salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó en la pared y se permitió unos instantes más de silencio. Luego sacó el teléfono y marcó el número de la tía Paulina. La tía contestó al tercer timbrazo. «¿Esperanza? ¿Pasa algo?» «Tía», la voz de Esperanza temblaba. «¿Podemos ir a tu casa? Los niños y yo. Para siempre». Una pausa. Luego la tía Paulina dijo, «Por supuesto, cariño. Ven aquí. Te estoy esperando». Los 3 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Esperanza empacó sus cosas. Solo lo esencial, el resto lo dejó atrás. Escribió una carta de renuncia en el hospital. El doctor Ramírez intentó disuadirla, pero ella se mantuvo firme. Recogió los papeles de los niños del colegio. Pagó las últimas facturas. Vendió algunos muebles a un vecino. Necesitaba dinero para viajar y por primera vez en la ciudad. Isidora venía todos los días, la ayudaba a hacer las maletas, la calmaba cuando Esperanza se ponía nerviosa. La última noche se sentaron en la cocina vacía, bebiendo vino en vasos de plástico. «Te voy a echar de menos», dijo Isidora. «¿Quién me va a escuchar ahora quejarme del trabajo?» «Encontrarás a alguien», sonrió Esperanza débilmente. «Eres un imán para la gente. Ven algún día. O lo haré yo. La ciudad no está en la luna». «Lo haré», prometió Esperanza. «En cuanto me recupere». El sábado por la mañana el taxi llegó a las 8. Esperanza cargó las maletas en el maletero. Puso a los niños en el asiento trasero. Emiliano miraba por la ventanilla en silencio. Valentina acunaba su osito de peluche. Esperanza se volvió y miró la casa en la que había vivido 10 años. La casa donde habían nacido sus hijos, donde había sido feliz una vez, hacía mucho tiempo, donde sus sueños habían muerto. «Vamos», le dijo al conductor. El taxi arrancó. Esperanza no miró atrás. La ciudad recibió a Esperanza con un ruido que hacía años que no oía. Coches, bocinazos, aglomeraciones en las aceras, edificios altos, letreros de neón en las tiendas. Todo la bombardeó en su primer día y se sintió perdida. Pero la tía Paulina les recibió con los brazos abiertos. Les ayudó a instalarse y poco a poco la ciudad dejó de parecerles tan intimidante. Paulina vivía en un piso de 2 habitaciones, en la cuarta planta de un edificio antiguo pero robusto, en un barrio tranquilo. Era soltera y había dedicado toda su vida a su tienda de telas en la planta baja del mismo edificio. Mujer de carácter apacible y corazón bondadoso, enseguida les dio a los niños una habitación separada,
y Esperanza se ofreció a dormir en el sofá cama del salón. No te preocupes, cariño, dijo Paulina mientras ponía la mesa la primera noche. Aquí estás a salvo. ¿Y los niños también? Viviremos como una familia de verdad. Esperanza se lo agradeció una y otra vez, pero las palabras parecían insuficientes para expresar su gratitud. Su tía la había salvado. Le había dado un techo cuando no tenía a dónde ir. Las primeras semanas fueron duras. Esperanza recorría clínicas y hospitales todos los días, dejando currículos. Tenía experiencia, buenas referencias del doctor Ramírez, pero las plazas escaseaban y la competencia era alta. Por la noche volvía a casa cansada y frustrada, y los niños se sentaban tranquilamente en su habitación, temerosos de molestar a la tía Paulina. Emiliano estaba matriculado en un colegio nuevo, y al niño le costaba adaptarse. Era retraído, casi no hablaba con sus compañeros. Volvía a casa con la cara triste. Valentina fue a una guardería cercana y se adaptó mejor. Encontró una amiga, una niña llamada Laura, con la que jugaba en el patio. Pero por la noche su hija a veces se despertaba llorando y llamando a su madre. Esperanza acudía a ella, la abrazaba, le susurraba que todo iría bien, aunque ella misma no siempre lo creía. En la quinta semana de búsqueda, recibió una llamada de la Clínica Privada San Rafael, una pequeña clínica de 3 plantas en el centro de la ciudad, especializada en tratamientos ambulatorios y diagnósticos. Necesitaban una enfermera en la sala de tratamiento. Esperanza acudió a una entrevista y el médico jefe, el doctor Ernesto Castillo, un hombre de unos 50 años con bigotes grises y mirada tranquila, enseguida le causó buena impresión. «Tienes una sólida formación», le dijo hojeando su currículum. «9 años en Saint Xavier. ¿Por qué decidiste marcharte?» Esperanza se preparó para mentir, pero en el último momento decidió decir la verdad, o al menos parte de ella. Circunstancias personales. El divorcio. Necesitaba empezar de nuevo. El doctor Castillo asintió sin hacer demasiadas preguntas. «Lo comprendo. Tenemos un equipo amable, un sueldo fijo y un horario de 5 días a la semana. Si le parece bien, puede empezar el lunes». Esperanza sintió que algo se descongelaba en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. «Muchas gracias. Muchas gracias». Trabajar en San Rafael era diferente. No había turnos de noche, ni urgencias, ni casos críticos. Los pacientes venían para hacerse pruebas, goteos, inyecciones. Todo estaba medido y tranquilo. Los compañeros eran amables, sobre todo Marta, una enfermera mayor con 30 años de experiencia, que enseguida se hizo cargo de Esperanza. «Ya verás qué bien se está aquí», le dijo Marta, mostrándole dónde estaban las cosas. El doctor Castillo es un hombre de oro. Paga a tiempo, no grita. Respeta al personal. No hay muchos como él. Pasaron las semanas, los meses. La vida se asentaba lentamente en una nueva rutina. Esperanza trabajaba, recogía a los niños después del trabajo, preparaba la cena con la tía Paulina, acostaba a Emiliano y Valentina. Los fines de semana paseaban por el parque, iban a parques infantiles, a veces al cine. Esperanza intentaba que los niños tuvieran una infancia normal. Damián no llamaba, ni una sola vez. Esperanza no sabía dónde vivía, qué hacía, si pensaba en los niños. A veces quería marcar su número y gritarle, descargar todo su dolor y su rabia. Pero no lo hacía. El orgullo no se lo permitía. ¿Y qué sentido tenía? Isidora vino a visitarla 2 veces. La primera vez fue 2 meses después de mudarse. Trajo juguetes para los niños, perfume de Esperanza y una caja de bombones para la tía Paulina. Se sentaron en la cocina hasta altas horas de la noche, bebiendo vino, riendo y recordando viejos tiempos. Isidora contaba las noticias de su pueblo natal. ¿Quién se había peleado con quién? ¿Quién se había casado? ¿Quién había tenido un hijo? Esperanza escuchaba y se daba cuenta de que aquella vida estaba en algún lugar lejano, como si no fuera con ella. «¿Y cómo estaba Damián?», preguntó, aunque no quería preguntar. Isidora arrugó la nariz. «Viviendo con su Carmen. Los vi un par de veces en el mercado. Ella es gorda, unos 5 años mayor que él, siempre disgustada. Su ex suegra vive con ellos, según he oído. Me imagino cómo es el infierno allí. En fin, se merecen el uno al otro». Esperanza sonrió. No le importaba. De verdad que no.
Damián se había convertido en un nombre para ella, nada más. Isidora vino por segunda vez 6 meses después de la mudanza. Esperanza ya se había recuperado y empezaba a ahorrar dinero. Alquiló un pequeño piso de 2 habitaciones en un edificio vecino, para no agobiar a su tía. Paulina protestó diciendo que eran felices juntas, pero Esperanza insistió. Necesitaba su propio espacio, su propia vida. Fue entonces, 6 meses después de la mudanza, cuando tuvo lugar el encuentro que lo cambió todo. Era un sábado, un día cálido de finales de octubre. Esperanza caminaba por el mercado, comprando alimentos para la semana. Las bolsas eran pesadas, verduras, fruta, carne, leche. Las llevaba con dificultad, parando cada pocos metros para descansar. Aún le quedaban 3 manzanas para llegar a casa, y deseó haber cogido un taxi. En una esquina tropezó con el pavimento irregular. Una de las bolsas se le resbaló de las manos y cayó, haciendo rodar las naranjas por la acera. Esperanza maldijo para sus adentros y se agachó para intentar recoger la fruta. «Permiso para ayudar», se oyó la voz de un hombre. Esperanza levantó la cabeza. Delante de ella había un hombre de unos 40 años, alto, con camisa clara y pantalones oscuros. Llevaba el pelo gris bien peinado hacia atrás y tenía un rostro agradable, con ligeras arrugas cerca de los ojos. Sonríe. «Gracias, no hace falta», empezó Esperanza, pero él ya se había agachado y empezaba a recoger naranjas. «No hay problema», dijo guardando la fruta en la bolsa. «¿Vives lejos?» «A 3 manzanas de aquí», se levantó Esperanza, avergonzada por su atención. «De verdad, puedo arreglármelas. Las bolsas pesan». Tomó ambas bolsas en sus manos como si no pesaran nada. «Te acompaño. Me da igual por donde sea». Esperanza quiso negarse, pero las bolsas pesaban mucho y el hombre ya caminaba hacia adelante, esperando que ella caminara a su lado. Lo alcanzó y avanzaron calle abajo. «Me llamo Osvaldo», se presentó. «Osvaldo Benítez». «Esperanza», respondió ella. «Esperanza Hidalgo». «Encantado de conocerte», sonrió él. «¿Eres nueva en la ciudad?» «He vivido aquí toda mi vida, pero no recuerdo haberte visto antes. Me mudé aquí hace 6 meses». Esperanza caminó a su lado, intentando no mirarle. Era demasiado educado, demasiado atento. Era inquietante. «Una ciudad pequeña. Trabajo en la Clínica San Rafael». «¿La Clínica de Castillo?» Osvaldo asintió. «Es un buen sitio. Un amigo mío se trató allí. Muy satisfecho». Llegaron a casa de Esperanza. Osvaldo dejó las maletas en la entrada y se enderezó. «Ya hemos llegado. Espero que puedas arreglártelas desde aquí». «Sí, muchas gracias». Esperanza cogió las bolsas. «Es usted muy amable». «De nada», dudó un momento, y luego añadió. «Sabes, me preguntaba, quizá me dejarías invitarte a un café. O a cenar. Conozco un buen restaurante no muy lejos de aquí». Esperanza se quedó helada. Una invitación a cenar. No se lo esperaba. No estaba preparada. «Ya, no sé», murmuró. «Tengo hijos, necesito...» «Piénsalo». Osvaldo sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. «Este es mi número. Si decides que solo quieres pasar una velada agradable, llámame». Sin compromiso. Esperanza cogió la tarjeta y asintió. Osvaldo se despidió con una sonrisa y se marchó. Ella lo siguió con la mirada, aferrando la tarjeta en la mano. El corazón le latía más deprisa que de costumbre. No sabía lo que sentía. ¿Miedo? ¿Interés? ¿Vergüenza? En casa dejó la carta sobre la mesa y se olvidó de ella. Pero por la noche, mientras arropaba a los niños, volvió a acordarse de Osvaldo. Su sonrisa, su cortesía, la facilidad con que cargaba las pesadas maletas. Tenía 32 años y no recordaba la última vez que alguien le había mostrado atención. Sin exigir, sin gritar, sin acusar, solo con educación. 2 días después, marcó su número. Le temblaban las manos al pulsar los botones. Él contestó al segundo tono. «Osvaldo al habla». «Hola, soy Esperanza». Tragó saliva. «Nos conocimos el sábado. Me ayudaste con las maletas». «Claro que me acuerdo». Podía oír la alegría en su voz. «Me alegro de que hayas llamado. ¿Te apetece cenar?» «Sí», exhaló. «Pues sí». Quedaron el miércoles por la noche. Esperanza dejó a los niños con la tía Paulina, que solo sonrió y dijo, «Vamos, cariño, diviértete». El restaurante que Osvaldo había elegido era pequeño, acogedor,
con luces tenues y música en directo. Esperanza estaba nerviosa por elegir un plato del menú, pero Osvaldo era tan tranquilo y natural que poco a poco se fue relajando. Hablaron de todo. Le preguntó por su trabajo, por los niños. Esperanza se lo contó con cuidado, omitiendo detalles dolorosos. Osvaldo escuchaba atentamente, hacía preguntas, se reía de sus chistes. Le habló de sí mismo, de su infancia en este pueblo, de sus estudios de farmacia, de su trabajo en una farmacia y luego de su propia farmacia. Había estado casado una vez, hacía mucho tiempo. El matrimonio había durado 3 años y había terminado de mutuo acuerdo. No tuvo hijos. Ahora solo vivo, trabajo, a veces viajo, dijo terminando su vino. Es una vida tranquila, quizá demasiado tranquila, pero me gusta. Esperanza lo miró y pensó en lo extrañas que se estaban volviendo las cosas. Hace 6 meses estaba huyendo del infierno, sin saber qué le depararía el mañana. Ahora estaba sentada en un restaurante con un hombre que le sonreía y escuchaba cada una de sus palabras. Los encuentros se hicieron regulares. Una vez a la semana, luego dos, iban al cine, paseaban por el parque, se sentaban en cafés y hablaban durante horas. Osvaldo era paciente, no se precipitaba. Esperanza sintió que poco a poco se iba abriendo a él, hablándole de Damián, de la pesadilla que había vivido. Osvaldo escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Eres fuerte, le dijo una vez. No todo el mundo puede empezar de cero. No me siento fuerte, admitió Esperanza. Más a menudo asustada. Es normal, le cogió la mano. Pero lo estás afrontando. Y eso es lo que cuenta. Cuando Isidora vino a visitarla por segunda vez, Esperanza le habló de Osvaldo. Su amiga escuchó, sonriendo ampliamente. Por fin, exclamó. Por fin tienes un hombre normal en tu vida. Easy, no tengas prisa, rió Esperanza. Solo nos estamos viendo, nada serio. Todavía no, le guiñó un ojo Isidora. Pero veo cómo hablas de él. Se te iluminan los ojos. ¿Ah, sí? Esperanza se avergonzó. Sí que se me iluminan. ¿Y sabes qué? Te lo mereces. Después de todo lo que has pasado, te mereces ser feliz. El fin de semana siguiente, Osvaldo pidió conocer a los niños. Esperanza estaba nerviosa. Era un gran paso. ¿Y si Emiliano y Valentina no lo aceptaban? ¿Y si le asustaba la responsabilidad? Pero aceptó. Se encontraron en el parque de diversiones. Osvaldo llegó con regalos. Un juego de construcción para Emiliano y una muñeca para Valentina. Los niños se mostraron recelosos al principio, pero Osvaldo era tan natural y amable que el hielo se derritió rápidamente. Llevó a Valentina a los carruseles, ayudó a Emiliano a montar un juego de construcción en el banco y les compró helados y algodón de azúcar. Al final del día, Valentina le cogía de la mano y Emiliano hasta sonreía. Por la noche, cuando los niños dormían, Esperanza llamó a Osvaldo. Gracias, le dijo, por hoy. Los niños estaban encantados. Todo lo que quieres decir. Osvaldo suspiró. Te dije que trabajo en una farmacia. Es verdad, pero no todo. No tengo solo una farmacia. Tengo una cadena. 23 farmacias en toda la región y 3 almacenes médicos. Esto es un negocio serio, Esperanza. Ya, soy un hombre bastante rico. Ella se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Porque tenía miedo, admitió él. Temía que pensaras que estaba alardeando, o de que actuaras de otro modo. Quería que conocieras mi verdadero yo. Sin dinero, sin estatus, solo a mí. Esperanza le miró, a ese hombre que había sido paciente y amable con ella, que había jugado con sus hijos y escuchado sus historias. El dinero no importaba, en absoluto. Osvaldo le cogió la mano. No me importa cuántas farmacias tienes, me importa la clase de hombre que eres. Y tú, eres un buen hombre. Él sonrió, exhalando aliviado. Me alegro de que digas eso, porque quiero que estemos juntos. De verdad, quiero formar parte de tu vida, de la vida de tus hijos. Si me dejas. Esperanza sintió que algo cálido y ligero en su interior se derramaba por todo su cuerpo. Por primera vez en años no tenía miedo del futuro. Por primera vez sintió que merecía ser feliz. Merecía una vida normal en la que la valoraran, la respetaran, la amaran. Te dejaré, susurró y le besó. Aquella noche, tumbada en la cama, Esperanza pensó en el camino que había recorrido. El dolor, la humillación, el miedo.
cómo había huido de su pueblo con sus hijos, sin saber lo que les esperaba. Cómo fue recomponiéndose poco a poco, aprendiendo a vivir de nuevo. Y ahora, aquí, en esta ciudad grande y ruidosa, por fin había encontrado lo que buscaba. Paz, seguridad, amor. Cerró los ojos y sonrió. El futuro ya no le parecía desalentador. La boda fue modesta pero cálida. Solo las personas más cercanas, la tía Paulina, Isidora, algunos colegas de Osvaldo, el doctor Castillo y su esposa. La ceremonia tuvo lugar en el pequeño salón del ayuntamiento, sin pompa ni palabras innecesarias. Esperanza llevaba un sencillo vestido blanco hasta las rodillas, Osvaldo un traje oscuro. Emiliano y Valentina estaban a su lado, cogidos de la mano. Cuando el funcionario los declaró marido y mujer, Valentina aplaudió y gritó, «¡Sí!», y todos rieron. Después de la ceremonia, fueron a un restaurante a orillas del río, donde pusieron una mesa para 20 personas. Comieron, bebieron vino y bailaron con música en directo. Isidora hizo un brindis en el que deseó todo lo mejor a su amiga y prometió visitarla todos los meses. La tía Paulina lloraba de felicidad, abrazaba a su sobrina y le susurraba que estaba orgullosa de ella. Esperanza miró todo aquello y sintió un calor derramarse en su interior. Esta era su felicidad, real, ganada con dolor y lágrimas. La casa de Osvaldo estaba en un buen barrio a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo con calles anchas y patios verdes. Era un edificio de 2 plantas con paredes blancas, tejado de tejas rojas y un pequeño jardín. El interior era amplio y luminoso. Un gran salón de techos altos, una cocina con electrodomésticos modernos y 3 dormitorios en el piso de arriba. Esperanza había recorrido las habitaciones el primer día, después de mudarse, y no podía creer que ese fuera ahora su hogar. Osvaldo les dio a los niños una habitación separada a cada uno. Emiliano tenía una habitación con estanterías y un escritorio junto a la ventana. Valentina tenía papel pintado de rosa y un armario para los juguetes. Los niños estaban encantados. Emiliano abrazó en silencio a Osvaldo, y ese abrazo significó más que cualquier palabra. Valentina saltó sobre la cama y gritó que ahora tenía un hogar de verdad, como en un cuento de hadas. La vida había tomado un nuevo rumbo. Esperanza siguió trabajando en la clínica, aunque Osvaldo le dijo que no podía trabajar si no quería. Pero ella se negó. Trabajar le daba una sensación de independencia, de valía propia. Osvaldo salía temprano por la mañana por negocios y volvía para cenar. Las tardes las pasaban juntos, jugando a juegos de mesa con los niños, viendo películas, simplemente hablando en la cocina mientras tomaban el té. Emiliano se encariñó con Osvaldo. El niño empezó a llamarle tío Osvaldo, aunque una vez cuando los dos estaban arreglando una bicicleta en el garaje, preguntó, ¿puedo llamarte papá? Osvaldo se quedó helado, luego abrazó al chico y le dijo, «Claro, hijo, estaré encantado». Esperanza, que había oído esta conversación desde la ventana, se quedó llorando en silencio, de felicidad. Valentina también floreció. Se volvió más atrevida, más ruidosa. Dejó de despertarse por las noches a causa de las pesadillas. Un día Esperanza preguntó a su hija, «¿Te acuerdas de papá Damián?». Valentina pensó un momento y respondió, «Un poco. Daba miedo. Y el tío Osvaldo era amable». Esperanza no añadió nada. Pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera, y luego llegó el verano. El año pasó volando como un largo y feliz día. Esperanza aprendió a no esperar a que la cogieran, a no acobardarse ante los ruidos repentinos, a no temer que la felicidad se acabara. Simplemente vivía. Disfrutó cada mañana, cada tarde, riendo, besando a su marido, abrazando a sus hijos. Isidora venía cada 2 meses, como había prometido. Se sentaba en la cocina, tomaba café y decía, «Te miro y no te reconozco. Brillas desde dentro». Esperanza sonrió, sabiendo que su amiga tenía razón. Se había convertido en otra persona, la persona que siempre había estado destinada a ser. Un día de julio, exactamente un año después de la boda, Osvaldo se fue a una reunión con sus socios en una ciudad vecina. No volvería hasta la noche. Los niños estaban en el colegio. Habían empezado las clases de verano de matemáticas y dibujo. Llevaba la ropa sucia, camisa arrugada,
vaqueros desgastados y zapatillas deportivas raquíticas. Tenía la cara cubierta de barba de varios días y ojeras. Parecía un vagabundo, o como un hombre que hacía tiempo que había dejado de cuidarse. «Espe», dijo, y su voz era ronca. «Hola». Esperanza se quedó de pie, incapaz de pronunciar palabra. Su primer impulso fue cerrar la puerta de un portazo, pero no se movió. Se quedó. Esperanza sonrió, y esa risa estaba llena de amargura. «¿Disculparme? ¿Ahora? ¿Dentro de 2 años?» «Lo entiendo». Damián levantó las manos en un gesto conciliador. «Me doy cuenta de que me equivoqué. Carmen, no era quien yo creía. Ella y mi madre me volvieron loco. Las dejé. Ahora vivo solo. Y he estado pensando mucho. En ti, en los niños». «En los niños», repitió Esperanza. «¿Te has acordado de ellos después de 2 años? Quiero verlos». Damián se acercó un paso, con ojos suplicantes. «Por favor, Esperanza. Soy su padre. Tengo derecho». «Perdiste todos tus derechos cuando te fuiste», habló en voz baja pero firme. «Cuando no los llamaste tus hijos. Cuando nos dejaste sin dinero, sin nada. Estaba borracho. No me daba cuenta de lo que decía. Ese es exactamente el problema. Nunca pensaste». Esperanza dio un paso atrás, preparándose para cerrar la puerta. «Vete, Damián. Aquí no tienes nada que hacer». «Espera», agarró la puerta. «Mira, me doy cuenta de que estás enfadado. Pero al menos ayúdame. No tengo dinero. No tengo dinero. Necesito $300. Solo $300. Te los devolveré, lo juro. Solo préstamelo». Esperanza le miró y de repente se dio cuenta. No había venido a disculparse. No había venido a ver a los niños. Había venido por el dinero. Todo lo demás eran excusas. «Vete», dijo. «Ahora». «Espe, por favor». «He dicho que te vayas». Ella levantó la voz. «O llamaré a la policía». Damián se quedó en el umbral, con el rostro contorsionado. Luego escupió a un lado y se dio la vuelta. «La tienes tomada conmigo», dijo por encima del hombro. «Has encontrado a un hombre rico y ahora lo estás admirando. Y yo te saqué del fango». Esperanza cerró la puerta de un portazo, echó la llave y se recostó contra la pared. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Cerró los ojos tratando de calmarse. Damián había aparecido y desaparecido como un mal sueño, pero sabía que no había terminado. La semana pasó tranquila. Esperanza casi había olvidado la visita de su exmarido. No se lo contó a Osvaldo. ¿Para qué aguarle la fiesta? La vida seguía como siempre. El trabajo, la casa, los niños. Todo como siempre. El viernes, sobre las 3 de la tarde, cuando Esperanza estaba en el trabajo, recibió una llamada del colegio. La voz de la secretaria era angustiosa. «Señora Benítez, tenemos un problema. Un hombre ha venido a por sus hijos. Dice que es su padre. El guardia no le deja entrar, pero él insiste. ¿Puede venir?» Esperanza sintió que se le iba la sangre de la cara. «Ahora mismo voy. No le des los niños a nadie más que a mí. A nadie». Cogió su bolso, le dijo a Marta que tenía un asunto urgente y salió corriendo de la clínica. Un minuto después cogió un taxi y le dijo al conductor que condujera lo más rápido posible. El trayecto duró 20 minutos, pero cada segundo parecía una hora. La escuela la recibió con un silencio inquietante. En la puerta estaba el guardia, un hombre corpulento de unos 50 años, y a su lado, Damián. Estaba discutiendo, agitando los brazos, intentando entrar a la fuerza. Cuando vio a Esperanza, su rostro se contorsionó. «Ahí estaba», gritó. «Esperanza, dile a este tonto que yo soy el padre de los niños. Tengo derecho a llevármelos». Esperanza se acercó a él. El guardia se hizo a un lado, dejándole espacio. Se plantó delante de su exmarido, mirándole fijamente a los ojos. «No tienes derechos», dijo en voz baja, pero cada palabra fue como un golpe. «Los abandonaste. No eres un padre. No eres nada». «Yo soy su padre». Damián le agarró la mano y se la apretó. «No puedes impedirme que vea a mis hijos». Esperanza apartó la mano y, sin pensarlo, le dio una bofetada. Una bofetada sonora y dura. Damián retrocedió sujetándose la mejilla, con los ojos desorbitados. «Si vuelves a acercarte a mis hijos», sisió Esperanza, «me aseguraré de que vayas a la cárcel. Por amenazas, por acoso, por lo que se me ocurra. ¿Lo has entendido?» El guardia se acercó,
dispuesto a intervenir, pero Damián ya estaba retrocediendo. Emiliano y Valentina la esperaban en el pasillo con la maestra. Parecían asustados. La maestra les explicó que no habían dejado salir a los niños del aula, que no habían visto nada, pero Emiliano lo entendió todo por las caras de los adultos. «Mamá, ¿era él?», preguntó el niño mientras subían al taxi. «¿Damián?». «Sí», le abrazó Esperanza. «Pero no pasa nada. No volverá a venir». «No quiero verle», dijo Emiliano en voz baja. «Jamás. Y no lo harás», prometió Esperanza. Por la noche se lo contó todo a Osvaldo. Él escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando terminó, la abrazó. «Tenías que haberme dicho que había venido la primera vez», dijo. «Se me habría ocurrido algo. Pensé que se echaría atrás». «Lo hacen», suspiró Osvaldo con pesadez. «Pero si vuelve a aparecer, yo mismo me encargaré de él». Esperanza quiso objetar, pero Osvaldo la besó y dijo: «Tú eres mi mujer. Emiliano y Valentina son mis hijos. Los protegeré, a toda costa». Esperanza apenas durmió aquella noche. Se acostó en la oscuridad, escuchando cada susurro. Damián la mantenía despierta. Ella sentía que esto no había terminado, que él volvería. Y volvió. El sábado por la noche cenaron en familia. Los niños hablaban del colegio, Osvaldo bromeaba. Esperanza sonreía, intentando no mostrar excitación. Eran casi las 8 cuando se oyó un grito fuera. «¡Esperanza! ¡Sal, zorra! Sé que estás ahí dentro». Todos se quedaron paralizados. Emiliano y Valentina miraron horrorizados a sus padres. Osvaldo se levantó de la mesa, con el rostro petrificado. «Niños, subid arriba», dijo con calma. «Ahora sí». «Pero papá», Emiliano empezó. «Arriba, ahora», repitió Osvaldo, y había acero en su voz. Los niños corrieron al primer piso. Esperanza también se levantó, con el corazón latiéndole frenéticamente. «Osvaldo, no. Llamemos a la policía». «Llámalos», se dirigió a la puerta. «Pero primero hablaré yo con él». Fuera los gritos continuaban. Luego se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Damián lanzó una piedra contra la ventana del salón. El cristal se hizo añicos y cayó al suelo. Osvaldo abrió la puerta y salió al patio. Esperanza cogió el teléfono, marcó el número de la policía, explicó rápidamente la situación y salió corriendo detrás de su marido. Damián estaba en la puerta, agarrado a los barrotes metálicos. Estaba borracho y apenas podía mantenerse en pie. Llevaba la camisa desabrochada, la cara roja y los ojos inyectados en sangre. En la mano llevaba otra piedra. «Ahí estás», miró fijamente a Osvaldo. «Rico, ¿te crees mejor que yo? ¿Crees que tienes derecho sobre mis hijos?» «No son tus hijos», dijo Osvaldo con rotundidad. «Tú renunciaste a ellos. Vete antes de que sea demasiado tarde». «¿Antes de que sea demasiado tarde?». Damián se rió, y fue una risa loca. «Para mí siempre es demasiado tarde, pero para ti es el momento adecuado. Vivir en una casa grande, dormir con mi mujer, criar a mis hijos». «No es tu mujer», se adelantó Osvaldo. «Es la mía, y no dejaré que la asustes». Damián lanzó una piedra. Osvaldo la esquivó. La piedra pasó volando y golpeó la pared de la casa. Damián alcanzó la puerta, intentando trepar, pero tropezó y cayó al suelo del otro lado. Se levantó, tambaleándose, y fue hacia Osvaldo. «Te voy a enseñar», gritó. «Te voy a enseñar a todo el mundo». Osvaldo le respondió con un puñetazo. Un golpe preciso en la cara. Damián se tambaleó, intentó contraatacar, pero Osvaldo fue más rápido y sobrio. El segundo golpe le alcanzó en el estómago. Damián se dobló, jadeando. El tercero de nuevo en la cara. Cayó de rodillas y luego se desplomó boca abajo en el suelo. Osvaldo estaba de pie junto a él, respirando agitadamente. Esperanza se acercó corriendo y agarró a su marido por el brazo. «Para», susurró. «Ya está bien. Ya no es peligroso». Osvaldo la miró, luego a Damián, que yacía en el suelo, gimiendo e intentando levantarse. Unos minutos después, se oyeron sirenas. Un coche de policía se detuvo en la puerta y bajaron 2 agentes. Esperanza les explicó la situación, les mostró la ventana rota y les habló de visitas anteriores. Uno de los policías se inclinó sobre Damián, comprobando su estado. El otro estaba haciendo un informe. Levantaron a Damián y lo esposaron. Murmuró algo ininteligible. Intentó liberarse,
pero estaba demasiado borracho y débil. Nos lo llevamos, le dijo el oficial superior a Esperanza. Puede solicitar una orden de alejamiento. Con su comportamiento no hay problema. Sí, asintió Esperanza. La presentaré. Empujaron a Damian dentro del coche. La miraba fijamente a través de la ventanilla, con la cara ensangrentada y sucia, los ojos en blanco. Esperanza le devolvió la mirada y no sintió nada. Ni lástima, ni rabia, ni miedo. Solo vacío. Ese hombre formaba parte de su pasado. Y ahora, mientras el coche de policía se lo llevaba, el pasado había desaparecido. Osvaldo le rodeó los hombros con el brazo. Se acabó, dijo en voz baja. Ahora sí que se ha acabado. Sí, se apoyó ella en él. Se acabó. Volvieron a entrar en casa. Los niños estaban sentados al final de la escalera, asustados y callados. Esperanza se acercó a ellos y los abrazó. No pasa nada, les dijo. El hombre malo se ha ido. No volverá. Anewin, ¿no volverá? Preguntó Valentina con voz temblorosa. Nunca, prometió Osvaldo sentándose a su lado. No lo permitiré. Emiliano guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Y si sale de la cárcel? Entonces conseguiremos una orden para impedir que se acerque a nosotros, explicó Esperanza. La ley está de nuestro lado y estamos juntos. Somos una familia. Familia, repitió Emiliano y sonrió débilmente por primera vez aquella tarde. Esa noche, cuando los niños por fin se durmieron, Esperanza y Osvaldo se sentaron en la cocina. Él había tapado la ventana rota con cartones y ella preparaba té. Ya no le temblaban las manos. Había calma en su interior. ¿No tienes miedo?, preguntó Osvaldo. No, sacudió Esperanza con la cabeza. Ya no tengo miedo, he pasado por un infierno y he sobrevivido. Damián es solo un fantasma. No puede hacerme daño. Ya no. Osvaldo le cogió la mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. Solo aprendí a sobrevivir, sonrió ella. Y luego a vivir. Permanecieron así sentados, cogidos de la mano, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. Esperanza pensó en el camino que habían recorrido, en el dolor, la humillación, el miedo, en cómo se había perdido y vuelto a encontrar, en la huida de un pequeño pueblo con 2 niños y una maleta, sin saber lo que le esperaba, de cómo poco a poco, día a día, recogió los pedazos de su vida y construyó algo nuevo. El pasado quedó atrás. Damian, Rosalind, aquella casa, aquellos miedos. Todo se desvaneció en la oscuridad. Había un futuro por delante, brillante, pacífico, lleno de amor.